Ok, bueno, hola a todos. Mi nombre es Mauricio Jara. Eh, bueno, yo voy a hablar hoy día sobre shellcoding, específicamente para Windows. Como ya dije, soy Mauricio Jara. Me dedico a diversos temas de malware, ya sea análisis, desarrollo, ese tipo de cosas. Todo lo que sea bajo nivel y por ahí lo que se pueda analizar. Y hoy día voy a hablar justo lo que comentaba, shellcoding, específicamente para Windows, enfocado a cómo construir shellcodes, porque es una de las preguntas, al menos que bastante veces me hacen, cómo construir shellcodes desde cero, o cuáles, digamos, los conocimientos necesarios para poder hacer shellcodes. Obviamente, Assembly es uno de ellos, y ahora voy a hablar de eso también. Pero en esencia, la idea es poder construir shellcodes, o qué es lo que necesitas para construir shellcodes desde cero sin ninguna herramienta, sin depender de ni de Cobalt Strike, Havok o MSF Venom o algo así. La charla es un poco técnica, así que van a ver bastantes términos técnicos y bastante información técnica, que si por ahí tienen alguna pregunta o duda, me la van haciendo. Bueno, primero voy a hablar sobre shellcode, ¿no? ¿Qué es una shellcode? Esencia, ¿qué es, no? Porque se habla de shellcodes, pero en esencia es un conjunto de bytes diseñado para inyectarse y ejecutarse directamente en la memoria, ¿no? Suele ser bastante pequeño, es compacto. Esto no es una regla, puede ser una shellcode de miles de bytes, obviamente. Pero la idea de ejecutarse y de ser fácilmente transportable y portable en ciertos aspectos hace que sea compacto precisamente. No depende de nada, ni de librerías, ni de absolutamente de nada, es autocontenido. ¿Qué quiere decir? Todo lo que necesita esa serie de bytes lo tiene. No necesita recurrir a absolutamente nada. Si necesita una dirección, si necesita un stream, si necesita acceder a algún recurso, tiene que ser capaz de el mismo código obtenerlo. Digamos que ese es uno de los mayores, entre comillas, retos, porque digamos, hay algunos trucos y algunas cosas que son necesarias saber, más allá de saber assembly, porque si bien es cierto, se necesita conocimiento intermedio en assembly, intermedio avanzado assembly para hacer shellcodes, no es suficiente, ¿no? Hay ciertas cosas que de repente te van a ayudar. Bueno, está escrito comúnmente en assembly convertido a bytecode, ¿no? Hay varios enfoques para escribir shellcodes, por si acaso. Uno de ellos es, por ejemplo, para hacer payloads de malware, pero no necesariamente puedes escribir de repente para explotación o algo similar. Entonces, va a depender mucho del enfoque. Es así como se ve, ¿no? Por un lado tienes el código assembly. Este es un código que no hace mucho, creo que suma números, algo así. Tienes una secuencia de instrucciones. Tienes un compilador que es el que va a tomar todas estas instrucciones y las va a convertir justamente en lo que está a la derecha, que es bytecode. Son números, bueno, en este caso representación hexadecimal. Es lo que va a inyectarse directamente en la memoria, ¿no? Hay que tener en cuenta que una shellcode, como esto ya lo mencioné, pero lo vuelvo a mencionar, em, tiene que ser autocontenida. Todos estos bytes van a llegar a algún lado, se van a inyectar en una parte de la memoria. Entonces tienen que ser capaces, la shellcode tiene que ser capaz de reconocer dónde está, pero también de poder ejecutar sin necesidad eh, de nada, ¿no? De simplemente lo que tiene dentro. Te voy a explicar algunas cosas importantes alrededor de shellcodes. No son requisitos, entre comillas, sino más bien es información útil que te puede ayudar un poco a entender cómo se construye el shellcode, ¿no? Antes de empezar, menciono que voy a hablar sobre shellcodes en Windows específicamente. En GNU Linux es un poco distinto, hay ciertas estructuras, registros que no son iguales a Windows, entonces voy a separar ahí exclusivamente para Windows. Voy a hablar sobre las arquitecturas x86 y 64.
Y esta construcción de shellcode está enfocado a los payload o el malware payload, ¿no? Es construir estos shellcode, digamos, entre comillas, maliciosos para una tarea en específico. Y obviamente, como ya mencioné, sin ninguna herramienta. La idea es no depender de herramientas de ningún tipo, eh, construirlo totalmente desde cero. Vamos desde el principio, ¿no? Assembly es un requerimiento eh, en temas de cuál es la sintaxis, cómo programar en Assembly. Es indispensable, al menos hasta cierto punto. Conocer, por ejemplo, cuáles son las instrucciones más comunes o los registros. La arquitectura, por ejemplo, varía. Los registros varían de acuerdo a la arquitectura, ¿no? Para 6.4 tienes registros hasta RAX, RBX, para 3.2 llega hasta AX, que va a depender mucho del tamaño, ¿no? 8 bytes para 6.4, 4 bytes para 3.2. Inclusive, la cantidad de bytecode, el bytecode es esto de acá que está a la izquierda, ¿no? 4831C0, varía de acuerdo a la arquitectura. Entonces, cada vez que se compila una arbitraria a 6.4 a 3.2, porque sí, ¿no? Hay ciertas consideraciones alrededor. Es importante tener en cuenta todo lo que está alrededor del compilado de Assembly. Ahora, existe algo que también dentro del desarrollo que se llama calling conventions. Digamos que es la forma en la que, digamos, entre comillas, estándar, en la que va a considerar una serie de, digamos, estándares dentro del desarrollo al momento de compilarse, ¿no? Por ejemplo, y estos calling conventions va a variar según el compilador. Si utilizas el de Microsoft, GCC o lo que fuese, basado en la arquitectura también y de acuerdo al sistema operativo. Para 3.2 hay varias diferencias, ¿ya? Pero la diferencia más importante es en 3.2 se usa el stack. Es decir, por ejemplo, los argumentos van a ir al stack. Es decir, por ejemplo, el primer argumento va a ir con un push, el segundo con otro push y se va insertando al stack o modificando el ESP, por ejemplo, ¿no? También es una forma. En Linux tienes el CDSL y en Windows tienes fastcode, stdcode y demás. Para 6.4 la cosa cambia porque para 6.4 el uso primordial es el de los registros, pero varía de acuerdo al sistema operativo también. Eh, Normalmente para 6.4 se confunde con el fastcode porque es similar, pero tiene variaciones. Y esto lo voy a explicar más adelante porque esto es vital para si quieres construir de repente una llamada a una syscall, por ejemplo, en shellcode, o quieres llamar a una función. Si no sabes cómo funciona el calling convention, no vas a poder hacerlo. Windows tiene un calling convention específico para el 6.4, que es único para él, donde utiliza una serie de registros, ¿no? Desde el RCX, ahora lo voy a mostrar, y para Linux es otro, ¿no? Por ejemplo, aquí, de izquierda, si ven acá la imagen de abajo, las funciones que tú llamas, cualquier función que sea, ¿no? Todos sabemos que es una función en programación. Normalmente le pasas los argumentos como A, B, C, D, E, ¿no? Pero en Assembly tú no puedes pasarle esto, ¿no? No tienes la opción de pasarle funciones así. Entonces, ¿qué haces? Llenas los registros de acuerdo al calling convention correspondiente. Para este caso, tienes que utilizar el primer argumento, va a ser RCX, el segundo RDX, R8, R9, y luego se va al stack. Para GNU Linux, por ejemplo, es RCI, RDI, R8, R9 y luego al stack, ¿no? Entonces, tú los registros los vas llenando en las instrucciones que vas haciendo y al final haces el call correspondiente en Assembly, ¿no? No puede sonar confuso, pero es más sencillo de lo que parece. La idea principal es entender cómo funciona los argumentos o de repente las llamadas, los retornos de las funciones, etcétera. Eso es respecto a Assembly, digamos, a alto nivel. Ahora tenemos las funciones de Windows. Esto es un poco más ligero. ¿Y qué pasa? Una vez que ya sabes Assembly, digamos que ya manejas el calling convention, sabes cómo crear funciones, sabes cómo llamarlas. ¿Qué funciones vas a llamar? ¿No? Tienes que llamar funciones de Windows, porque estás utilizando el sistema operativo Windows, entonces tienes que utilizar sus funciones. ¿Qué pasa?
que existen, por un lado, las funciones tradicionales, que son exportadas por DLLs tradicionales, como la kernel 3.2 DLL, user 3.2 DLL, así hay varias. Internamente pueden invocar funciones NT. ¿Qué es una función NT o una función ZW? Un puente directo a las syscalls. ¿Qué quiere decir? Que es el punto más bajo en modo usuario para ejecutar una syscall. Eso están en las NTDLL. Tú puedes ejecutar cualquier función siempre y cuando conozcas los argumentos que debes pasarle. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, quiero hacer un create process con el kernel 3.2 DLL, yo necesito cargar el kernel 3.2 DLL, cargar la función create process y ejecutarla con el calling convention que he mencionado antes. Pero si quiero crear un proceso con una función de más bajo nivel, puedo utilizar el nt create process o create user process, creo que se llama. Es más bajo nivel, tiene otros argumentos, tiene otro tratamiento, entonces se debe considerar de forma distinta. Para shellcode en Windows también se debe considerar el uso de ciertas funciones. Por ejemplo, hay funciones que terminan, si han programado en C o han visto algo de C, o WinAPI en general, hay funciones que terminan con A, como por ejemplo el create process A o create process W. Hay variaciones, ¿no? Uno es formato ASCII, UTF-8, y el otro es UTF-16, que es white, o sea, la W. Entonces, ¿qué pasa? Que tu definición de string tiene que ser de 2 bytes, ya no 1. Eso no solamente incrementa el tamaño de la shellcode, sino que hace que sea más complicado manejarla. Como dice ahí, ¿no? Codificación UTF-16, cada letra se representa como la letra y un valor, en este caso 0, porque no supera el tamaño, ¿no? Hay caracteres especiales que sí ocupan los 2 bytes, ¿no? Y termina siempre con un doble null. Esto hace que los strings sean de doble tamaño. Es un problema en realidad. Pero las shellcodes así se hacen por un tema de compatibilidad con otros sistemas, o sea, el mismo sistema operativo, pero con soporte de otros lenguajes y demás. De hecho, los malwares, entre comillas, populares utilizan BW o el UTF-16 porque es compatible con países del otro lado, ¿no? Para que tenga la compatibilidad a nivel de caracteres. Ahora, ¿dónde puedes ver todas estas funciones? ¿O dónde las aprendes? Lo más fácil es de la documentación oficial de Microsoft, ¿no? Aquí entras, buscas la función, revisas qué argumentos tienes, y la idea es justamente, si ese es el primer argumento, sabes que es un RCX, ¿no? Por calling convention. Entonces, cuando haces tu call load library, el RCX tiene que estar definido por esto. Ahora, cabe decir que ese es un long pointer con string. Todos terminan entre comillas al final en un tipo de dato básico. ¿Ok? Solamente que es una representación, digamos, para este punto en específico, porque ese es un char asterisco. Si fuera aquí load library W, sería LPW, creo, CSTR. ¿Dónde más puedes revisar esto? Existen funciones no documentadas, especialmente las funciones NT y ZW, ¿no? Por ejemplo, NT Query Process Information, creo que se llama, que te da un montón de información del proceso. Por ejemplo, esto, no recuerdo si está documentado o no, pero existen webs que entre comillas, documentan esta información y te dan los argumentos. Al final recuerda que lo único que necesitas son los argumentos y la función para hacer una shellcode. De hecho, hay un ejemplo más adelante que voy a mostrar. Y la otra fuente es React OS, que es prácticamente una copia de la implementación de Windows Vista, creo, en donde tiene un montón de funciones implementadas y sirve como guía para saber cómo está implementada cada función. O sea, cada función, digamos, tiene una implementación distinta, tú lo puedes revisar el código fuente, entre comillas, de Windows y encontrar lo que necesites, ¿no? De hecho, a veces he tenido que hacer eso. Tengo una función específica que debajo tiene otra, pero quiero ver la implementación completa para saber el tratamiento de digamos, de los argumentos. Porque no es que el argumento entra a la función y pasa al syscall, sino hay un tratamiento previo y demás. Entonces es importante tener eso en consideración.
Pero ¿qué pasa? Si retomamos un poco a shellcode, tenemos que un PE file, que es un ejecutable de Windows, cuando llama cuando llama una función de Windows, las funciones de las que estaba hablando, lo hace normalmente por el import address table. El import address table es, digamos, esa estructura donde se encuentran las direcciones. Cuando tú haces el linkeado dinámico, son las direcciones que apuntan a las funciones de Windows, ¿no? El create process, por ejemplo, cuando lo cargas en un PE file, va a llamar al IAT. ¿Por qué? Porque el archivo ejecutable tiene esta estructura dentro. Una shellcode, cuando llama el create process W, ¿a dónde llama? O cómo lo resuelve. Si no tienes, recuerda que una shellcode son bytes. Entonces, ¿cómo resuelve dónde está esa función? No puedo simplemente decirle llama a esta función, porque, ok, pero ¿dónde está? No hay un linkeo dinámico, no hay nada de eso. Entonces, la misma shellcode tiene que encargarse de poder resolver eso. Porque no existe en la shellcode, no hay nada dentro de la shellcode que lo indique. Por eso existe algo que se llama Position Independent o código independiente de la posición o shellcode independiente de la posición. Es un poco más sencillo de entenderlo porque digamos que la shellcode, como ya mencioné, tiene que ser autocontenido. Todo lo que necesite tiene que estar dentro de esa shellcode. Dentro de esos bytes tiene que estar todo, los strings, las direcciones. Un ejemplo, inicia la shellcode y requiere de un string muy específico, ¿no? Normalmente, ¿qué es lo que hace un PB file? Se va al punto data, ¿no? No puede. Una shellcode no tiene punto data. Entonces tiene que obtenerlo de alguna forma y de alguna forma dentro de esos bytes tiene que estar. Ahora, si tiene que ir a una dirección, por ejemplo, una shellcode de 100 bytes empieza en el 1 y tiene que ir a la dirección 30, tiene que ser capaz de poder saber en qué posición está para ir al offset 30. Pues todo eso, la shellcode lo tiene que saber. No tiene que cargar librerías como mencioné arriba, se necesita tener la capacidad de poder inyectarse en cualquier parte de la memoria sin necesidad de requerir nada. Y obviamente tiene que ser reducido. No es una regla que sea compacto, pero no veo el sentido de hacer una shellcode de 100 megas, ¿no? Ahora, esto es de lo que hablaba. Todos sabemos que los PB files tienen secciones. Y cuando tú compilas un archivo en Windows, este archivo tiene secciones. En el punto text va a estar el código, en rdata, data y recursos y los relocation van a existir otro tipo de datos que ya dependen mucho del compilador. No hay compiladores que generan más, hay otros que generan menos, eso da igual. Lo importante aquí es que se distribuye toda esa información. Toda la información cuando tú compilas se distribuye ahí. Y esto es en un archivo ejecutable. ¿Qué pasa con una shellcode? Que una shellcode no tiene secciones. ¿Por qué? Porque son solamente bytes. Pues yo no puedo mandar un string a otra sección. No debería. No puedo mandar un recurso a otra sección. No puedo, porque ¿cómo lo recupero? La shellcode no puede cargar con una estructura como esta. Entonces necesito que todo esté ahí contenido de alguna forma. Y para eso, primero hay que entender cómo funciona la carga tradicional de funciones. Como ya mencioné, se hace a través del import address table. Lo que hace el PE file cuando se ejecuta, carga las DLLs, resuelve las direcciones que va a necesitar, ¿no? Del IAT del ejecutable. La DLL tiene algo que se llama EAT, que es el export address table. Entonces sabe a dónde tiene que apuntar. Y después el código ejecutable, como mostré hace rato, el call create process W, ya sabe a dónde apuntar a la DLL. Ese es el procedimiento tradicional de un PE file normal. Pero el problema es que, como ya mencioné, la shellcode no tiene IAT y no tiene loader. No tiene nada que cargue DLLs, no tiene absolutamente nada. Eso obviamente es un problema, ¿no? Y ese problema se resuelve con esto de aquí. El Thread Environment Block es una estructura que almacena. Deben tener en cuenta algo. Cuando la shellcode se va a ejecutar, cuando entra a la ejecución, ¿ok? Lo único que tiene disponible en ese momento son los registros. Es decir, lo más rápido que puede consultar son los registros, ¿no? RAX, RBX, tal. Pero hay registros especiales que tienen cierta información.
Este es el caso de los segment registers, que son registros especiales que escriben cierta información acerca de ciertos datos. Hay más, ¿no? Hay GS, DS, hay un montón. CS. Y cada uno identifica algo. En este caso, el Thread Environment Block es una estructura que tiene información del hilo que se está ejecutando y esa dirección donde se encuentra el Thread Environment Block o el TEP, se guarda en el registro ya sea GS, que es para 6.4, o FS, que es para 3.2. Y a partir de ahí, de esa información, de ya sé cuál es el puntero, puedo acceder a prácticamente toda la información del proceso. Recuerda que en el Windows Loader, cuando carga el proceso, de algún lado tiene que sacar justamente la dirección de las DLLs, ¿no? ¿Dónde está el kernel 3 DLL? Esa dirección se encuentra en algún lado dentro del Thread Environment Block. Ahora, dentro de esta estructura hay un valor que a nosotros nos importa, que es el Process Environment Block, que debe estar por ahí perdido. Este Process Environment Block es una estructura que contiene información ya no del hilo, sino específicamente del proceso. Y dentro de este Process Environment Block existe una estructura, es una lista, en realidad creo que es un double linked list, que justamente tiene la carga de las DLLs de ese proceso. Que obviamente empieza con el NTDLL y si carga más módulos van a estar ahí, ¿no? Y dentro de esta lista voy a encontrar la dirección que corresponde al kernel 32DLL. Tengo la dirección base, tengo el entry point al que corresponde, la imagen, el nombre, bueno, hay un montón de datos de ese módulo que está cargándose. Entonces justamente eso es lo que necesito. Una vez que yo tengo el kernel 32DLL, la dirección, ¿qué pasa? Yo puedo cargar o puedo decirle devuelve la función que yo quiera, ¿no? Porque como ya dije, el kernel 32DLL tiene algo que se llama LEAT, que es el Export Address Table, que es todas las funciones que expone. Este kernel expone un montón de funciones, esta DLL. Entonces el flujo es este, ¿no? Obtengo el Process Environment Block, obtengo el puntero del kernel 32DLL, le pregunto a este módulo, oye, dame la dirección que corresponde al Load Library, y luego del Load Library puedo cargar el módulo que yo quiera o directamente puedo cargar el getProcAddress, porque recuerda que el getProcAddress también está dentro del kernel 32DLL. No puedo hacer cualquier camino que yo quiera. Ahora voy a mostrar eso también. Y una vez que tengo el getProcAddress, puedo cargar prácticamente. ¿Por qué? Porque es una función que me permite cargar cualquier función de cualquier módulo. Y prácticamente todas las funciones, en casi todos los casos, están en el kernel 32DLL. A veces no, a veces voy a tener que cargar también el Load Library para cargar otros módulos como de encriptación o de usuario, lo que fuese. Suena un poco complicado, pero el flujo se resume en esto. Cargo el Process Environment Block, la estructura, ¿ok? Después obtengo el kernel 32DLL. Luego de que lo obtengo, listo todo el Export Address Table, es decir, itero todo y le digo, detente hasta que encuentres el getProcAddress, ¿ok? Comienza a iterar todo LEAT, que es todas las funciones disponibles del kernel 32DLL, las comienza a iterar, y finalmente cuando encuentre el getProcAddress, yo puedo decirle, ok, quiero que cargues el Load Library A. Y el kernel 3 le paso como argumento el módulo, que es el kernel 32DLL, y el texto que corresponde al Load Library. Y así puedo cargar cualquier función. Y esto se hace de manera, digamos, autónoma. No tuve que acceder a absolutamente nada, solamente leyendo un registro. Puede sonar un poco confuso, pero es más sencillo de lo que parece en realidad. Este es el código assembly que hace ese trabajo. Y esto prácticamente lo vas a encontrar en el 90% de las shellcodes de Windows que consultes. Si tú revisas de repente las shellcodes de cualquier shellcode en realidad, vas a encontrar una estructura, si no igual, similar. Porque es prácticamente la única forma
digamos, posible de resolver funciones. Podrían existir otros métodos más extraños, pero la mayoría de shellcodes de Windows vas a encontrar esta forma. ¿Ok? De hecho, tómate el tiempo de revisar las shellcodes de MSF Venom o de Cobalt Strike para Windows y vas a encontrar prácticamente, por lo menos esta primera estructura, ¿no? Eso, resolver el kernel 3.2DLL. Pero hay un tema. Ya tenemos cómo resolver funciones, ya tenemos cómo resolver todas las funciones que vamos a necesitar en la shellcode. ¿Qué pasa con los strings? Los strings en realidad es mucho más fácil de resolverlos. Y esto es lo que decía hace rato. Este es un código assembly extremadamente sencillo que guarda en la sección .data el texto hola mundo. Ahora, imaginemos que esto de acá es la shellcode que voy a ejecutar en otro lado, ¿ok? ¿Cuál es el problema? Que este código que se va a convertir después en bytecode no puede cargar con el section data, no puede resolverlo aquí porque se va a ejecutar esto. Entonces cuando vaya al data, ¿qué va a encontrar? Nada, porque no lo tiene a la mano. Y si ven acá a la derecha, justamente en el punto data, cuando se compila este código assembly, vas a encontrar el hola mundo. Pero tu shellcode está en punto text. Entonces yo tengo que buscar alguna forma que el hola mundo se quede dentro del punto text, que no se vaya al data. Hay un montón de estrategias. Ya aquí viene un tema también de creatividad de la persona que hace las shellcodes y demás. Pero las más comunes son, por ejemplo, este, colocarlo dentro de la misma instrucción, ¿no? Esto, por ejemplo, está en decimal, el hola mundo, inserto en el RAX, luego lo paso al stack y lo voy almacenando. Es probablemente la forma más sencilla. Si no te gusta esta forma porque no te convence, lo puedes hacer también byte a byte, ¿no? Que es otra forma. El RSP, que finalmente es el stack, vas a ir insertando byte por byte. Esta es otra forma también. Tienes que tener cuidado solamente con el little endian, que varía ahí cuando se inserta, ¿no? Pero bueno, en fin. Luego tienes esta otra forma, que es de hecho la más común. Creo que esta es la más común porque incluso, hasta donde recuerdo, la MSFB no utiliza una variación de esto. Que es una técnica que es, no sé qué nombre tiene, pero es como que call pop. ¿Por qué? Y acá sí hay que saber un poquito de cómo funciona la ejecución de las instrucciones. Cada vez que yo hago un call, ¿ok? Cuando yo hago un call en assembly, al otro lado casi siempre va a haber un red. ¿Por qué? Porque ese red, cuando se ejecute, va a retornarme a la siguiente instrucción del call, ¿no? Es como llamar una función y luego sale, ¿no? Entra y sale. Entonces la entrada es el call y la salida es el red. Es C3 en bytecode. Entonces, cuando sale, la siguiente instrucción va a ser esto de aquí. ¿Ok? Esto de aquí. ¿Cuál es la lógica de esto? Ok, si te das cuenta, estoy haciendo un call getString. Se está yendo hasta acá. ¿Cuál es la dirección que se va a guardar en el stack? ¿Cuál es la dirección que se va a guardar, digamos, arriba del stack? Es la siguiente dirección. ¿Cuál es la siguiente dirección? Esta de aquí, ¿no? Justo. ¿Qué pasa si hago un pop RDX? Estoy sacando la dirección que estaba arriba hacia el RDX. Y con eso en el RDX ya voy a tener la dirección que corresponde a esto. Esto se puede ver aquí mejor. Inicia la shellcode, hace un call al label aquí, ¿ok? Aquí la dirección del 10, si te das cuenta, se inserta cuando hace el call. Y cuando llega aquí, es la dirección que se insertó, es la del 20, ¿no? Que es justo este hola mundo. Se agrega al stack la siguiente dirección, ¿no? Siempre que hay una instrucción de call, inserta la siguiente instrucción. ¿Por qué? Porque el red cuando sale va a la dirección que fue siguiente, ¿no? Y cuando le haces el pop RDX, saca, ¿no? Del stack lo que está arriba. Saca
Y obviamente la dirección que va a salir va a ser la que está arriba, que es la que termina en 20, que da la casualidad que es el string. Entonces ya tienes el string, digamos, dentro. ¿No? Eso es em, lo más sencillo de hacer. Y esto lo tiene, si mal no recuerdo, la MSF Venom trabaja con una forma similar a esta. Ahí revisas el código assembly que tiene. Otra, digamos, técnica o truco que quería mencionar es el obtener el RIP. El RIP es el registro que almacena la dirección actual, ¿no? La dirección actual que va ejecutándose. Y una shellcode es vital que sepa dónde se encuentra, dónde está ubicado. ¿Por qué? Porque a veces en otras técnicas para obtener strings o obtener cabeceras o bytes que tiene la shellcode, se puede construir cabeceras en shellcodes, es de repente eh, del RIP 10 bytes más adelante está un string especial o una shellcode escondida o algo ofuscado. Yo necesito saber cuál es la dirección en la que me estoy ejecutando. La técnica más sencilla, el call y el pop, ¿no? Hago una llamada similar a la anterior, ¿no? Hago una llamada a la siguiente instrucción. Va a pasar que dentro del stack se va a guardar la misma dirección. Y cuando le hago el pop RAX, ¿qué va a salir? Esta misma dirección. Si le sumo 5, ¿por qué? Porque 1, 2, 3, 4, 5, ¿qué me va a obtener? Esta dirección 23. Entonces, si te das cuenta aquí el 23, eh, luego de ejecutar el add RAX5, el RAX vale la misma dirección que acá. Lo mismo sucede con esto, con el EA funciona igual, ¿no? 1424 estoy en la dirección actual y 1424 vale el RAX. Entonces ya sé dónde estoy, ya sé dónde se encuentra la shellcode. Hay otras técnicas, ¿no? Por ejemplo, para implementar MSF, ¿no? Por ejemplo, para implementar su lógica de generación, digamos, entre comillas, polimórfica, utiliza varias técnicas para obtenerlo. Y una de ellas es, por ejemplo, el FP Instructions o el Jump Call Pop, que es una variación solamente que haces un jump antes. Y hace un montón de técnicas utilizando combinatorias, ¿no? Otro tema importante es el limpiado de registro. Eso más que importante es relevante en el sentido de que cuando tú programas una shellcode y ya entrando a temas de que quieras ofuscar algo, el objetivo es encontrar formas de hacer lo mismo, pero con el cambio de los bytecodes, ¿no? Ten en cuenta que para un sistema de seguridad tipo EDR o tal, una instrucción no es maliciosa. O sea, una instrucción no puede ser maliciosa. Un XOR RAXR no puede ser malicioso. No tendría sentido que estas instrucciones sean maliciosas. No tiene ningún sentido. No podría. Las instrucciones no son maliciosas. Entonces, el primer filtro, entre comillas, que hace un sistema de seguridad son dos, que es la emulación de la shellcode y la evaluación de firmas. Y conociendo varios métodos para realizar lo mismo, por ejemplo, tú puedes limpiar un registro con el RAX, pero también puedes ponerlo con mov EAX0 o sub RAX, ¿no? O sea, encontrar formas de hacer lo mismo, pero utilizando diferentes tipos de bytes de código, ¿no? Ahora voy a hablar rápido sobre ya vimos, digamos, toda la construcción de la shellcode, lo necesario, strings, las llamadas, el RIP para hacer algunos juegos ahí con las shellcodes. Pero también hay formas que puedes hacer shellcode sin necesidad de assembly. Y esto, digamos que es bastante sencillo, bastante trivial en realidad. Pero existen ya varios lenguajes con los que puedes compilar assembly directamente, ¿no? Por ejemplo, Rust también tiene una forma de hacer esto, ¿no? De hacer un Position Independent Shellcode. En C es mucho más sencillo. Tiene una especie de función slash macro que te permite obtener justamente el registro, el GS para 64 o el FS. Esto cuando lo ves en Assembly, cuando lo compilas y lo ves en Assembly, vas a ver que el código Assembly que genera es justamente el GS y el offset de 60, por ejemplo, ¿no?
También tiene una macro, lo puedes hacer manualmente, pero tiene una macro para obtener también el registro de los módulos. Y luego comienzas ya con el DLL base, comienzas, digamos, a recorrer las cabeceras, ¿no? El DOS header o lo que viene después, ¿no? El file header o lo que fuese. Entonces, digamos que es el primer paso en C para hacer todo el trabajo necesario. Para los strings, que es lo que vimos hace rato, para mantenerlos dentro, la mejor forma es hacer esto de aquí, ¿no? Esto de aquí lo que va a hacer es que lo maneje dentro de las instrucciones, adentro del punto text. Y esto, ojo, va a depender mucho del compilador y de la optimización y de tal. Hay un montón de variaciones y demás que, bueno, no voy a entrar en mucho detalle, pero tiene que ver también con cómo lo compilas, cómo está optimizado y demás. Pero digamos que en la mayoría de casos te va a funcionar. La idea es que también busques métodos de que se mantenga el string dentro del punto text. Un tema importante también es que cuando tú estás programando en C, vas a estar tentado de utilizar funciones utilitarias. Por ejemplo, comparación de strings, cálculo de longitud de strings. Ya, no puedes usar nada de eso, no puedes usar ninguna función, ¿no? Si piensas en reutilizar, no puedes. Bueno, entre comillas sí podrías, pero no es lo ideal. Esta, por ejemplo, es una implementación de un strcmp prácticamente solo en C, ¿no? No, prácticamente no, o sea, solamente en C. Porque no puedes utilizar funciones como esta, porque esas funciones se van a ir a resolver a algún lado y cuando la shellcode se ejecute en una inyección de proceso en otro lado, no va a encontrar el strcmp, ¿no? Lo va a intentar buscar, va a crashar y no va a funcionar. No puedes utilizar ninguna función. Todas las funciones las tienes que implementar tú desde cero, em, sin librerías, sin nada. Todo lo que necesites, por ejemplo, comparar strings, comparar memoria, longitudes, etcétera, etcétera. Ahora, antes de continuar, voy a hacer una demo con todo lo que he mencionado, porque esta primera parte es la parte de construcción, ¿ok? Que es como que la parte más densa de todo. Em, pero es vital y de hecho acá quería solamente mostrar este ejemplo que hice. em, que ¿No? Es este. Este, por ejemplo, es una shellcode bien larga. Solamente quería mostrar para que vieran el proceso, digamos, que se lleva a cabo, ¿no? Lo primero está en las definiciones de todas las funciones que vas a utilizar, porque recuerda que no estás utilizando librerías, entonces no tienes la definición. Al final todos son estructuras, ¿no? Recuerda que en C, bueno, este es un tema ya muy bajo nivel, pero necesito definir las estructuras, entre comillas, o las definiciones de las funciones que voy a utilizar. Por ejemplo, es un ransomware hecho para pura shellcode, hecho en C. Y está hecho con AES, creo sí, AES. Y funciona como shellcode completamente. Puede ser inyectado en cualquier otro proceso y demás. Tiene lo que les hablaba, el proceso de Manuel Block, no sé si se ve bien, pero tiene el proceso de Manuel Block, tiene la captura el recorrido de lo que hablé del EAT. Esto recorre todo el EAT y compara hasta buscar el get address. Una vez que lo encuentra, como en este caso yo requiero de cargar de librerías que están asociadas a la encriptación, cargo esas librerías utilizando el load library. Y comienzo a cargar, o bueno, definir el texto de todas las funciones y a cargarlo, ¿no? Con el getProgAddress cargo todas las, ¿no? Add VAPI 32 y el kernel 32 y cargo al que corresponda. Esto de acá, para el que de repente ya tiene un poco de conocimiento, le puede parecer paradójico el hecho de que para yo cargar el getProgAddress necesito al load library. Pero para cargar al load library necesito cargar al getProgAddress. Entonces es un poco paradójico. Pero lo que resuelve eso justamente es esta estructura de aquí que me devuelve ya el kernel 32DLL que reemplaza al load library tradicional. Bueno, en fin. Todas estas funciones Todas estas funciones son implementadas, comparaciones,
strlen y demás, hechas a mano, ¿no? Implementación de cada uno, igual. Todo está hecho como shellcode. Ahora, ¿cómo yo implemento esto? Esto de aquí, normalmente lo tengo implementado. Acá. Ya, esto normalmente lo tengo implementado de varias formas, ¿no? La ejecución tradicional, esta es una función, ¿ok? Una función normal. Ahora, aquí tengo em, a ver, deme un segundo. Aquí tengo un folder, por ejemplo, con esta misma presentación, en donde tengo justamente la ejecución de esto. Voy a comentarlo para no ejecutarlo, solamente que me muestre lo que ha generado. Ok. No hay forma de saber hasta dónde acaba, así que tengo que saber simplemente definir el tamaño y hasta dónde quiero que se detenga, porque digamos que no existe una forma normal de determinar el tamaño de una función. No se puede. Solo se hace a través de un red, si es que no existe uno antes, bueno, es una heurística medio extraña. Lo compilo y si lo ejecuto, esto lo ejecuto, lo que va a hacer es mostrarme como shellcode todo. Si te das cuenta, es una shellcode un poco larga, pero es un ransomware como shellcode, que no es tan común, ¿no? Ahora, si ejecuto esto, no está siendo inyectado en ningún lado, solamente lo voy a ejecutar como prueba. Debería funcionar. Y si funciona, va a funcionar como shellcode, porque al final es el mismo código. Y si funciona, ¿no? Es una shellcode que te encripta los archivos, tal. Y funciona bien, te los encripta con AES, ¿no? Entonces, algo como esto se logra prácticamente con lo que he mencionado, ¿no? Todo funciona de manera independiente, no requiere de nada. Si yo quisiera, tomaría esta shellcode y la inyectaría en cualquier otro proceso. Y así de fácil es hacer digamos, una shellcode, ¿no? Bueno, en C en realidad no es tan enfocadas, eso tampoco es cosa de otro mundo, ¿no? Es un poco más sencillo. Bueno, en fin. Ahora, bueno, ahora voy a hablar un poco de la parte, o sea, la parte de implementación o de desarrollo ya está, ¿no? Pero la parte que viene después es, digamos, la ofuscación, que es la parte en la que la mayoría, creo, empieza, que es tomar la shellcode y ofuscarla. Pero también está la parte en la que o sea, puedes controlar el código. Porque hay dos formas, ¿no? Está la ofuscación a nivel de yo controlo el código y lo puedo recompilar, y está la parte de ofuscar, no controlo los bytes ni el código, solamente me queda ofuscarlo por encima. O sea, hacer una ofuscación, eh, digamos, genérica, entre comillas, ¿no? La, 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 la ofuscación a nivel de código, o una de las formas en las que, por ejemplo, sistemas como Yara Rules o cosas así detectan, son snippets de código, ¿no? Y el alternar no solamente el process environment block, sino otro tipo de porciones de código, puede ayudar a evadir no solo firmas, sino cualquier sistema que se base en el mismo, ¿no? Por ejemplo, esta es la forma tradicional de obtener un process environment block en 6.4, pero puedes modificarlo de repente con agregando más pasos o utilizando RDGS Base también, o llamando syscall. Ahora, esto de syscall va a variar porque, claro, el syscall ID, que es en este caso el 0x19, que funciona para el NT Query Information Process, no siempre va a ser el mismo a lo largo de las distribuciones, ¿no? Puede variar, puede que no, puede que sea el mismo, habría cuestión de evaluarlo. Pero es otra forma igual de obtener el proceso de environment block.
Y obviamente no debes estar solo cerrado en el Process Environment Block, sino hay otros, digamos, snippets de código dentro de tu assembly que deberías modificar para tener una variación, ¿no? Em, el hashing de APIs, eso es súper antiguo y es extremadamente común, que se basa prácticamente en vez de colocar los strings como lo mencioné, en vez de colocar directamente el string, eh, calculas un hash que, bueno, debería no tener colisión, sería lo esperado, pero tampoco es que deba ser un algoritmo extremadamente complejo, ¿no? Puede ser un algoritmo bastante sencillo porque tampoco es que vas a utilizar muchas funciones. Pues digamos que lo que hace es, en vez de strings, utiliza hashes, y cada vez que compara, en vez de comparar strings, lo que va a hacer es comparar hashes. Es lo que hace prácticamente. Es una técnica ya extremadamente antigua, pero a día de hoy se sigue utilizando bastante, ¿no? Otra técnica, entre comillas, de ofuscación es hacer el código un poco más impredecible. Y eso también es bastante antiguo. eh, que, de hecho, en algún momento deben haber visto estas técnicas en donde se aplicaban delays o sleeps o, mm, o llenados de memoria y tal, para justamente hacer que ya sea el sistema de emulación que tiene el EDR o el antivirus, lo que fuese, o lo pensara mucho o se le complica en sí la vida al análisis. Técnicas como esta, por ejemplo, en algunos sistemas de seguridad todavía se mantienen vigentes. Por ejemplo, esta forma es a través de un aleatorio, es extremadamente sencillo. Es una iteración con un aleatorio a la espera de un resultado. Esto se coloca antes de la shellcode principal y en el sistema de emulación ya no se detecta, ¿no? De hecho, ahí tengo una demo, ahora lo voy a mostrar. Pero son pequeñas cosas. Obviamente esto no corta la firma, ¿no? Pero sí, debes tener en cuenta que también estoy mostrando individualmente las técnicas o las formas de ofuscación. No es que una sola funcione, sino que de repente a lo mejor en conjunto o con otras técnicas y tal, ¿no? La idea principal es entender por lo menos cómo funciona esto y ya luego la implementación con otro tipo de técnicas y demás. El polimorfismo a nivel de generación polimórfica, como lo que hace MSFN, por ejemplo, es bastante común también. Es obtener lo mismo, pero con diferentes ejecuciones. Y eso te genera variaciones totalmente distintas cada vez. Aquí también hay que mencionar que estas variaciones son, digamos, infinitas, entre comillas, porque hay, digamos, bastantes modificaciones o combinatorias que lo hacen casi imposible de ver, ¿no? Pero digamos que no es infinita en sí. Y bueno, tienes también otros tipos de modificadores, ¿no? A nivel de generación, ¿no? Porque a nivel de ejecución ya es un poco más complicado. De hecho, también lo tengo, pero esta forma, por ejemplo, el move push, es una forma bastante, ¿cuál es el término? Como que naif, ¿no? Bastante tonta, por así decirlo, porque aún así evade lo suficiente. Y obviamente individualmente de repente no puede ayudar mucho, pero en combinatoria con otras técnicas se puede servir bastante. ¿Y cómo funciona esto? Pues básicamente ves puros mov RAX y valores, ya esos valores son instrucciones, luego son reemplazadas en tiempo de ejecución para que finalmente se ejecuten. Entonces, todo lo que ves ahí se va actualizando ahí mismo. Ahora voy a mostrar una demo de esto, pero todo se va actualizando ahí mismo. Todo, absolutamente todo. O sea, se va reemplazando él mismo, ¿no? Ta, 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 ta. Y cuando llega al final, regresa y ejecuta nuevamente. Esta es una técnica también antigua, no es absoluto nueva, pero funciona, ¿no? Funciona bien. Ahora, voy a mostrar algunos demos rápidas.
Ya. Primero estos. ¿Dónde está? Primero estos de acá. Esta, por ejemplo, es una generación. Esto lo voy a mostrar en un rato. Primero esto de aquí. Estos videos rápidos. Bueno, ya los tenía. De Estera. Acá está. Este es del Mob Push, por ejemplo, cómo funciona. Y es lo que mencionaba, ¿no? Tú puedes generar. Yo genero la shellcode, pero la modifico post generación para obtener esto. No es que el código lo hago desde cero, sino que esta es la shellcode, por ejemplo, y cada ejecución que va dando se va reemplazando con lo que ya estaba arriba. Llega un punto en el que eh, regresa completamente, ¿no? Va reemplazando, si te das cuenta, va reemplazando todo. Y si le doy a ejecutar, llega nuevamente, o sea, termina de reemplazarse todo él mismo y regresa. Y cuando se ejecuta, ya vuelve a cargar, digamos, el código de shellcode tradicional, ¿no? Ese es uno. El segundo es este de aquí, es el de este que mencionaba de agregar el incertidumbre, esta cosa arriba. También es bastante, no quiero decir ridículo, pero tonto que Defender hoy en día siga teniendo esos problemas, ¿no? A Defender ya cualquiera lo va a pasar y no carga. Mm, eso. Ya mira, acá ejecuto un meter simple y lo detecta, ¿no? Ese es un MSF Venom totalmente descargado y ya, no, sin más modificaciones. Y este código assembly lo único que hace es una iteración muy extensa hasta encontrar un número aleatorio. Coloco esos bytes adelante de la shellcode. Y ojo, eso es a nivel de la emulación de código, porque a nivel de ejecución es distinto, ¿no? Y obviamente hay muchos otros factores que, bueno, pero la idea principal es que algo eh, tan ridículo como agregar este código adelante hace que ya ni siquiera lo detecte, ¿no? De hecho, creo que puede ejecutar, sí, puede ejecutar todo y tal. Es un snippet bastante ridículo y de hecho es una técnica antigua, ni siquiera es nueva. Esto viene de varias técnicas, por ejemplo, la de cargar DLLs poco conocidas, ¿no? Para evadir la emulación. Y este de aquí, ¿cuál es? Este es el mismo, creo. Ahora, lo que quiero también mostrar es que en combinación de todo, o sea, eh, mezclando todo, digamos, em, ya esto ya lo había desarrollado hace un tiempo. Es posible generar algo como esto, ¿no? Esa es una shellcode simple, bastante básica, que en algún momento generé, ¿no? Ahora, esta shellcode de aquí, yo tengo una aplicación que hace esta combinatoria de la que mencioné y cambia un montón de cosas no solo en la ofuscación, sino también en la búsqueda de snippets modificables con la misma cantidad de bytes. Esto no lo expliqué porque es un poco más extenso, pero digamos, tú puedes reemplazar ciertos bytes o ciertas instrucciones que corresponden a ciertos bytes que al final hacen lo mismo, pero que cambian la firma. Es un poco más complejo, pero el resultado es, digamos, ¿no? Este es el SID. Es un software una aplicación en Python bastante sencilla, ¿no? Este es el SID. Y si yo lo genero, va a generar una shellcode que hace exactamente lo mismo siempre, solo que con una combinatoria distinta. Yo le cambio el SID, si te das cuenta, es totalmente distinto. Por ahí algunos sectores a lo mejor puedan coincidir. Si te estás preguntando cómo estoy haciendo el Python para que genere esto, bueno, es un proceso ahí de templates y tal. No es importante. Pero cambia
la mayoría de sectores. Y de hecho, aquí en este código, que era lo que quería mostrar para finalizar, es esto, ¿no? Si te das cuenta aquí hay una... Actualmente no tengo todavía muchas variaciones porque no las he escrito todavía, pero cuando tenga tiempo lo escribiré. Pero la idea es que cambie no solamente a nivel de registros, como ves aquí, ¿no? Porque cambia a nivel de registros, sino que parezca que es junk code o que no sirve el código o que digamos trate de ofuscarlo de diferentes maneras. Y en cada iteración va a tratar de hacerlo distinto. Actualmente solamente tengo 3 o 4 tipos de ofuscaciones, pero claro, la idea es que en el futuro sean más y que haya más permutaciones de bytes también. Aunque por ejemplo estos knobs todavía los mantienen, ¿no? No me acuerdo de qué eran estos, pero cambia, ¿no? Y claro, por ejemplo, aquí hay un valor, acá hay otro y así para cambiando. Entonces, esa es la idea de haber desarrollado esto de aquí, ¿no? Y se puede ejecutar y tal. Ahorita no tengo el compilador de esto, pero se podría ejecutar y hacer todo lo que corresponde, ¿no? ¿Y qué más será? Y creo que eso. Y sí, eso era todo. ¿En alguna pregunta o duda? He tratado de ser lo más. Hacer lo más sencillo posible. Pero si tienen alguna interrogante acerca Hubieron de un par Shell, de preguntas que te fueron haciendo durante la vaya. presentación. X te preguntaba si esto es multiversión, o sea, si funcionan todas las versiones de Windows. Buena pregunta y no. O sea, a ver. Como código assembly te va a funcionar probablemente en todo, ¿no? En todas las versiones. Em, pero de ahí. Lo que pasa es que, a ver, hay un tema, ¿no? Si tú tienes una shellcode que vas a hacerlo específicamente digamos, para una versión en específico, vas a tener que hardcodear, entre comillas, ciertas direcciones, ciertos offsets y demás, de ciertas estructuras. Ahora, las estructuras casi nunca o nunca cambian en Windows. Los problemas que te podría dar por versiones puede ser la resolución de algunas funciones que puedan estar disponibles o no en ciertos sistemas o ciertas distribuciones, las syscalls, que los IDs no son los mismos, y por ahí de repente si la enumeración del EAT, que es el Export Address Table, lo haces de manera más hardcodeada, porque normalmente se hace de manera muy muy dinámica para que sea soportable por todos. Pero hay shellcodes que por optimizar tamaño se hace mucho más hardcodeado. Y claro, en otras hay ciertos valores con los que se calcula. Pero en otras versiones, en otras distribuciones, a lo mejor no hace el match y no te carga la función, ¿no? Entonces, esos por ahí podrían ser los problemas. Bueno, si no hay más preguntas, quisiera aprovechar también para comentar sobre Malware Space. Eh, bueno, Malware Space estamos elaborando un espacio en la Eco. Es un space, un village dentro de la Eco. Y está enfocado exclusivamente a malware. Así que si alguien quiere ser voluntario, puede entrar al sitio web, que ya lo pasaron, malwarespace.com, ser voluntario. O si quiere ser speaker, también puede mandar su paper. Ahí están las fechas, los deadlines que tienen. Y si van presencialmente, pueden asistir porque hay un montón de premios y competencias y ese tipo de cosas. Y yo espero que al menos algo se hayan llevado. Creo que puede haber sido un poco confuso para de repente quienes todavía no están muy metidos en esto, pero creo que he aplicado lo que en su momento me pasó a mí, que es recibir muchísima información y después con toda esa información ir buscando, googleando,
hasta ir aprendiendo de a pocos. Así que espero que a alguien le haya servido eso.